Ok, vamos a seguir hablando sobre el servicio y vamos a tratar 7 principios muy importantes, 7 principios muy importantes en el llamado para servir a Dios en nuestra vida. 7 principios muy importantes en el llamado para servir a Dios en nuestra vida. ¿Ustedes creen que se ocupan servidores? La Biblia dice la mies es y los obreros pocos. Y dice que rogad al Señor de la mies para que te dé obreros, ¿verdad? Acá aún en el instituto ahorita ahí ocupamos y bueno, vamos a estar orando que el Señor nos provea esos servidores dispuestos, siervos inútiles para servir al Señor. Ok, vamos al primer principio. Ahora voy a usar el texto de partida. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 3, versículo 13. Si van conmigo ahí, ahí vamos a sacar estos 7 principios. Marcos capítulo 3, versículo 13. No se preocupe, hermano, usted va a tener mucho tiempo para aprender cómo defender el evangelio, ¿eh? Yo sé que tienen ansia por aprender de eso, ¿no? Entonces, ok, dice ahí, ¿ya lo tenemos el 13? Dice, después subió al monte. Y vamos a comenzar con este primer parte. Después Jesús subió, ¿a dónde subió? Al monte. Principio número 1. Muy importante en el llamado de Dios para servirle. La importancia de la oración en nuestra vida. La importancia de la oración en nuestra vida. Yo pregunto, ¿ustedes creen que un servidor requiere ser un hombre y una mujer de oración? ¿No importa la jerarquía que le toque servir? No. O sea, sí es importante la oración. Jesús aquí nos enseña algo muy importante. Él siempre que se apartaba a solas, siempre que iba, como aquí la frase no nos dice a qué subió, pero ya confirmando con otros pasajes podemos darnos cuenta que Jesús se apartaba y subía a orar, para hacer oración, para orar al Padre, y en este caso por algo muy particular. Pero si tú quieres servir y lo quieres hacer muy bien, necesitas ser una persona de oración. Necesitas aprender a orar. No basta con que le sirvas a Dios, no basta con que seas activo, sino tienes que tener tiempo en que tú estás en secreto, en comunión con Dios, con el Padre. Ahora, aquí se nos dice que Jesús subió al monte. Y yo pregunto, ¿se subiría al monte para buscar pajaritos? ¿Subiría al monte Jesús para ver si encontraba alguna lagartija? ¿Subiría Jesús al monte para cortar leña? Bueno, es que al monte se puede subir para todas esas cosas, ¿o no? Si tú vas a Mazamitla, de seguro subes al monte, todo este tipo de cosas vas a encontrar. Pero el secreto de lo que Jesús, por el que subió al monte, era su costumbre de orar. Jesús tenía un hábito, el hábito de la oración. Mateo capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver 2 versículos nada más para que confirmemos cómo Jesús tenía este hábito en su vida. Mateo 14, 23. ¿Lo tienen? Dice, despedida, la multitud, subió al monte. Vean cómo otra vez nos dice esta frase, subió al monte, pero aquí sí nos dice, ¿verdad? Subió al monte a orar, ¿a qué? Aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Esto se requiere en la oración. Es bueno a veces de cuates, ¿verdad? Oye, vamos a orar al monte. Yo me acuerdo una vez, iba Chuy García, su servidor, estábamos jóvenes, solteros, con un misionero, íbamos como 5 jóvenes, íbamos bien decididos, vamos a ir a la primavera. Y había un lugar allá en lo recondito de la primavera que tú bajabas al río, ¿no? Y ahí llevamos una casa de acampar y íbamos a ayunar, según íbamos a durar 3 días en oración y ayuno. A eso íbamos apartados.
Pero ya empezamos a orar, llevamos guitarra y todo eso, adoramos a Dios. Hubo un tiempo en que oramos juntos, hubo otro tiempo en que nos separamos cada quien para un lado, orar, pero ya eran como las 5 de la tarde. Y luego yo recuerdo que adentro de mi estómago se empezó. Y entonces, no, un hambre. Y entonces dije, híjole, yo ya no aguanto. Y cuando yo venía hacia donde había estado, habíamos dejado era una combi donde íbamos, yo iba hacia la combi y dije, de seguro yo voy a ser el único que estoy así. Pero no, hombre, ya estaban todos ahí. Ninguno aguantó, ni siquiera un día. Así que la primer tienda que encontramos y nos hicieron unos tremendos lonches, fuimos felices. Pero de ese tipo de oración no es la que se requiere. Se requiere una donde realmente estemos decididos a apartarnos, aun cuando a lo mejor no tengamos la capacidad de ayunar, que si la tenemos, mucho mejor, porque vamos a ser más sensibles para oír a Dios. Pero es importante hacer lo que Jesús hacía. Si yo sirvo a Dios, necesito orar. Yo no puedo acostumbrarme a ir con una facilidad a servir cuando no he orado. Uno tiene que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que darle tiempo a Dios. Esto es parte de cada uno de nosotros. No se puede servir a Dios si no somos gente de oración. No vamos a ser útiles en las manos de Dios si no somos personas que oramos. Usted y yo, si servimos a Dios, tenemos que aprender este hábito en nuestra vida de orar. Señor, úsame. En lugar de usar mi enojo, Señor, ahora usa mi amabilidad, dile al Señor. En lugar, Señor, de usar mi desesperación, ahora dame una paciencia que no se me agote, ¿verdad? Pero ora a Dios. ¿Cuántos de ustedes de verdad pueden decir, no levanten la mano, pero yo les lanzo esta pregunta, ¿cuántos de ustedes pueden decir realmente, yo estoy sirviendo a Dios y en mi interior estoy convencido que he hecho este hábito de orar? Este hábito de buscar a Dios en mi interior, en lo personal. Repito, podríamos ser gente, porque yo sé que una de las reglas que tenemos en el instituto como estudiantes, los que servimos, es que antes de servir, pues tienen que orar. No sé si oraron ahora antes de comenzar, ¿verdad? Si no, les voy a jalar las orejas al rato. Pero tenemos que hacerlo. Es necesario. De verdad. Marcos 6:46, otro texto. Marcos 6:46. ¿Ya? ¿Estamos listos? Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí este pasaje nos está diciendo, después de que despidió a sus discípulos y despidió a la multitud, él se fue aparte a orar. Vean su hábito siempre de oración. La oración es tan necesaria, mis hermanos, en el servicio a Dios, que cuando servimos a Dios ocupamos de la sabiduría de Dios, ¿sí o no? Cuando servimos a Dios ocupamos de su dirección de parte de Dios. ¿Y cómo vamos a encontrar la dirección de parte de Dios si no oramos, si no le buscamos? Tenemos que aprender a buscar a Dios. Alguien dijo en otro tiempo, alguien dijo que un hombre de oración en las manos de Dios es una arma poderosa, y yo lo creo. Yo creo eso. Yo creo que un hombre en las manos de Dios, un hombre que ora, un hombre que busca a Dios, es una arma ¿qué? Poderosa. Poderosa, va a ser útil en las manos de Dios. Y la causa, mis hermanos, está encomendada tanto a hombres como a mujeres. Dios confía en los hombres y confía en las mujeres que lleven a cabo su obra. Pero es necesario aprender a orar. Es necesario que seamos personas que buscamos al dueño de la viña, porque Él es el dueño de la viña, ¿no creen? Y tenemos que hacerlo. Hace años, mis hermanos, antes de que fíjense, yo conocí al Señor de carismático, pero lo conocí, realmente tuve un encuentro con Él. Ustedes conocen a los carismáticos, ¿no? Que es un grupo que está dentro de la Iglesia Católica. Los que empezamos en Casa de Oración éramos carismáticos de este templo, no sé ni para dónde está Santa Filomena,
pero sea para allá. ¿Para qué lado? Ok, hacia ese lado. Ahí comenzamos, estábamos en un grupo de oración. Y yo me acuerdo que hubo un evento en San Luis Potosí, hubo un congreso de jóvenes. Y a ese congreso yo fui. Y un día en la noche orando a Dios, habíamos varios que nos subimos a la azotea de la casa donde nos hospedaron. Y éramos varios, pero nos separamos. Y yo estaba orando a Dios con todo mi corazón. Créame que la verdad, yo deseaba conocer a Dios, no lo conocía como hoy lo conozco. Pero yo oraba a Dios con todo mi corazón y yo le decía, Señor, yo te quiero conocer, déjame conocerte. Y yo eso le decía nada más, Señor, yo te quiero conocer, déjame conocerte. Yo estaba orando cuando oí una voz que no la entendí en aquel entonces, pero una voz audible que me dijo, yo te he escogido para pastorear y dirigir a mi pueblo te seguirá, oirán tus palabras y los enseñarás a buscarme. Fíjense, desde entonces yo oí esa voz audible, pero ¿dónde la oí? ¿En qué momento la oí? Dígame. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Ustedes creen que si yo hubiera estado en un antro hubiera escuchado la voz de Dios? Ahí yo altraviando. ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? ¿Dónde vino la voz de Dios? Orando. Algunos quieren oír la voz de Dios y están moviéndole el bote, pues ¿cómo? No, la voz de Dios la vas a oír orando. Yo no la entendí. La verdad que en aquel entonces cuando Dios me habló, pasaron muchos años, yo no entendía, no comprendía. Hasta que un día, en el primer pastorado en el que me enviaron de parte de Casa de Oración, estoy hablando, yo conocí al Señor por allá que era en el 79, 78, 79, yo en ese año conocí al Señor, como carismático, tuve un encuentro con Jesús. Pero pasaron muchos años y fue precisamente por allá en el 93, 92, más o menos en el 92, que ya como casa de oración, ya estaba casa de oración, y fui enviado a pastorear este pueblo que se llama La Laja, Jalisco. Y ahí, mis hermanos, yo me acordé, el Señor me hizo recordar estas palabras. Y híjole, qué tremendo es el Señor. Pero ¿dónde la recibí? Orando. ¿Dónde recibió una revelación Pedro? Que tenía que ir a la casa de Cornelio, un inconverso. Un judío no podía entrar. Era contaminación para un judío entrar a la casa de un gentil. ¿Y dónde recibió Pedro una revelación para poder entrar a la casa de este gentil llamado Cornelio? ¿Dónde la recibió? En una azotea. ¿Y qué estaba haciendo en la azotea? Orando. Por eso, mis hermanos, vean qué importante es el servicio a Dios, porque en el servicio a Dios, Dios nos revela cosas, nos muestra cosas. No podemos hacer a un lado esto. Si tú sirves a Dios, tienes que estar bien enchufado con Dios, pues, en otras palabras, a través de la oración. Algunos desconectan el cable. No, conéctese con Dios, tenga comunión con Dios, esté en constante comunión con Dios. Así que mis hermanos, durante tiempo Dios me enseñó a buscarlo, me enseñó a comprometerme cada día más con Él, me enseñó a amarlo y amar su obra. Fíjense qué importante es esto. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú comienzas a aprender una relación con Dios, que yo no la aprendí toda en un momento, ha sido algo, con el paso del tiempo vas madurando tu relación con Dios. Y yo aprendí en ese paso del tiempo, fui aprendiendo no solamente a orar, sino a través de la oración he aprendido a amar a mi Dios, pero sobre todo a amar la obra de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que saber amar la obra de Dios. Lo que tú haces, esa es la obra de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. Y la verdad, yo te lo digo con toda seguridad, aprendí a amar la obra de Dios, que para mí no fue difícil
cuando yo recibí el llamado de tener que regresar aquí a casa de oración de donde yo nací, después de 12 años de pastorear una iglesia en Las Águilas, porque a lo mejor tú me puedes decir, ay pastor, y pues qué, no le estaba yendo bien allá, íbamos súper bien. La verdad es que éramos una iglesia que estábamos en crecimiento, pero sin embargo vino el llamado de Dios. A mí no me costó trabajo soltar. ¿Y saben por qué no me costó trabajo soltar? Porque amo la obra de Dios y porque el dueño de la obra es Él, y lo que Él decide, si uno está conectado, tú tienes que aprender a ¿qué? Soltarlo. Y luego después me dolió porque pues usted sabe lo que pasó con aquello, ¿verdad? Con esa obra que dejamos en manos con confianza, y se hicieron las cosas diferentes y se cambió, pues se separó de casa de oración. A mí me dolió, créanme que yo duré por lo menos 6 meses que había un dolor profundo en mi corazón. Decía, Señor, 12 años invirtiendo la vida en ese lugar, 12 años haciendo esto, haciendo aquello que tú nos ordenaste, y ¿por qué esto que acaba de suceder? Y un día el Señor me habló y me dijo, mira, ¿cuánto tiempo duraste ahí? 12 años. Yo te voy a pedir cuentas a ti de esos 12 años. De ahí en adelante, tú ya no tienes nada que ver. Ahora tú me vas a dar cuentas en el nuevo lugar donde yo te he puesto. Y fue cuando, hagan de cuenta, yo descansé, pude descansar. ¿Por qué? Porque así es. Pero ¿cómo me lo dijo? Orando. O sea, esa es la comunión que tú vas aprendiendo. Orando es como Dios te va hablando. Cuando hay cosas, a lo mejor tú vas a encontrar en tus tiempos de servicio, vas a encontrar luchas donde dices, Señor, está bien lo que estoy haciendo, es por aquí por donde debo de darle. Pues ahí es donde ocupas de ir y buscar a Dios, porque Dios te va a responder. ¿Ustedes creen que Dios responde? Lo va a hacer, pero si no oramos, no vamos a tener una respuesta. No va a haber cómo Dios nos hable y nos diga, no le des por ahí, no hagas eso. Es importante entonces, oramos porque le servimos, esperando siempre de parte de Dios nos responda, ¿no? Vamos al segundo, Marcos 3:13, vamos a ver qué más dice ahí. No nada más subió al monte a orar Jesús. ¿Qué más hizo Jesús? Dice, y llamó así a los que Él quiso. Este es el principio número 2 en el servicio. Ya vimos la importancia de la oración. Aquí es la importancia del llamamiento. Aunque ya hemos visto adelante del llamamiento, déjenme seguir confirmando aquí en este punto esto. La importancia del llamamiento. Dice, llamó a los que Él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. Siempre Dios va a llamar a los que Él quiere. Esto no quiere decir, fíjense bien, esto no quiere decir como algunos dicen, entonces Dios salva a unos y a otros no. No, aquí estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de salvación, ¿lo entendemos? O sea, Dios llama a los que Él quiere para servir. Es en el servicio. No en otro asunto, ¿no? Aquí no tiene nada que ver ese punto que algunos por ahí agarran. Este punto, mis hermanos, Él llamó a los que Él quiso para servir. Ahora, cuando se nos dice que Él llamó a los que Él quiso, tiene también un punto importante aquí, resaltar que el llamado al servicio, una vez más, viene de Dios y no de los hombres. O debe venir de Dios y no de los hombres. Yo puedo estar en un lugar sirviendo a Dios. Escúchenme, fíjense bien lo que voy a decir. Y esto es algo bien importante. Yo puedo estar en un lugar sirviendo a Dios por el hombre y no por Dios. ¿Sí, fui claro? ¿Qué quiere decir? Yo puedo estar en un lugar cuando no lo he confirmado y porque alguien me puso ahí y esto no funciona. No es así.
Si ocupamos un lugar de servicio, usted y yo, Dios puede usar a un hombre, es decir, Dios puede usar a un líder, pero debe de haber confirmación con mi corazón, con lo que Dios ha puesto acá adentro. ¿Me explico? Miren, aprendan este principio, porque este es un principio bíblico y muy importante. Nosotros tenemos líderes, autoridades espirituales, ¿verdad? Pastores, los que estamos bajo la iglesia. Tenemos que entender, mis hermanos, que a quienes Dios usa para confirmar, en primer lugar confirmar y después ordenar. Él usa a los líderes, a los pastores de una iglesia. Pero el que Dios los use no quiere decir que va a ser algo fuera de lo que es mi confirmación. Es decir, Dios puede llamarte a ti a algo. Y tú estás ahí, a lo mejor no sabes el llamado y estás, y en qué momento, y tú quieres, pero de repente alguien de los líderes o de los pastores dice, oye hermano, como lo hicieron conmigo, necesitamos a alguien para este lugar, queremos que tú te hagas cargo, que tú hagas esto. Entonces, a lo mejor tú en ese momento estás confirmando algo que no sabías que era, pero con tus líderes estás confirmando el llamamiento de ¿quién? Dios, porque Él te está llamando a servirlo. ¿Me explico? Ahí es donde cabe lo que yo les dije, nunca digan no al servicio. O sea, tú te dispones a servir y una vez que sirves, Dios confirma contigo lo que Él tiene para ti. ¿Estamos? El pastor Chuy enseñó algo hace poco. Él enseñó sobre que hay mandamientos específicos y hay mandamientos generales. Yo enseñé una vez que hay propósitos específicos y hay propósitos generales. Los propósitos generales son aquellos donde Dios en su Biblia nos demanda hacer cosas a todos los cristianos. Pero hay propósitos específicos donde solamente tú y Dios. ¿Me explico? Ahí es donde debes de confirmar el llamado de Dios. Que nadie te autonombre o tú te autonombres. Que nadie te autonombre ni tú te autonombres. Qué padre esto con lo que hablamos hace un momento en la otra hora. ¿Se acuerdan qué dijimos hace un momento de la otra hora? ¿Se acuerdan? Que dijimos no busquemos posiciones, no busquemos que ser reconocidos, ser vistos por la gente. No busquemos eso. Eso va conjunto con esto. No te autonombres. No dejes que te autonombren tampoco y te pongan por querer tener una posición o algo. No. Eso no funciona y no está correcto. Lo correcto, mis hermanos, es que sea Dios el que te levante y sea Dios el que te honre. ¿Me explico? Esto es lo importante. Dios es el que debe de honrarnos y Dios es el que debe levantarnos. Así debe de ser. Por ejemplo, en Hechos 9, no lo busquen rápidamente nomás, en el capítulo 9, nosotros vemos el llamado de Pablo. ¿Dios llamó a Pablo? Y lo llamó de una manera muy estruendosa, porque lo tumbó de un caballo cuando perseguía a los cristianos, ¿no? Y se quedó él ciego y lo tuvieron que llevar a una casa. Y en la casa le dijo, aquí espera, va a venir un hombre. Fíjense, es decir, Dios le estaba confirmando el llamado. ¿A través de quién le confirmó el llamado a Pablo? A través de Ananías. Porque luego Dios le habló a Ananías, ¿se acuerdan? Él estaba en otro lado. Y le dijo, Ananías, ve a la casa de la derecha, en tal lugar, y vas a encontrar a un hombre llamado Saulo, y vas a ir y le vas a poner las manos sobre él para que reciba del Espíritu Santo. Y entonces Ananías, Señor, pero es que no sabes que él está persiguiendo a los cristianos y está metiéndolos a la cárcel, él tiene autoridad para hacer todo esto. Pero Ananías no sabía que el Señor ya había hecho algo tremendo en la vida de Pablo. Lo llamó, fíjense, le hizo un llamado a Pablo. Y entonces Ananías le dijo, ve tú porque este instrumento es útil para mí.
y él sabrá lo que es padecer por causa de mi nombre. Lo voy a enviar a reyes, lo voy a enviar a autoridades, lo voy a usar, y con los gentiles. Y ahí va Ananías a imponer las manos, y hubo una confirmación para Pablo de un llamado. Esto es importante. Ananías era una persona importante para la iglesia en ese tiempo. Entonces esto es lo mismo. Cuando Dios nos llame, nosotros tenemos que tener una confirmación. Es bueno preguntar. Es bueno, mire, los cristianos a veces somos bien independientes, ¿no? A veces los cristianos nos gusta hacer cosas muy a la septembrina, ¿verdad? El mes de septiembre. ¿Qué festejamos en el mes de septiembre? La independencia, ¿verdad? Entonces a veces así somos nosotros, tomamos decisiones, hacemos... Mire, yo le doy un consejo, de verdad. Aprenda a acercarse a sus líderes, a sus pastores. Háganlo. Hay bendición detrás de todo eso. Cuando usted quiera tomar decisiones, y hablo decisiones serias, fuertes, ¿verdad? No decisiones, no vas a ir y, oye pastor, es que tú me puedes ayudar, ¿cómo ves? Quiero entrar a servir ahí al cunero con los maestros. Pues éntrale. No vengas a preguntarme, qué bendición. Oiga, pastor, que con el pastor Adrián ahí en misiones, pues éntrale. ¿Sí me explico? Pero hay cosas más serias, hay cosas donde a lo mejor ya por ahí te quieren poner, entonces confírmalo, ve con pastores, y confirma eso, porque muchas veces te puede pasar lo que a mí me pasó, tomar decisiones antes de tiempo con Dios. ¿Me explico? Hay que tener cuidado con eso. Por eso es importante discernir entre lo que es el llamado de Dios realmente y la confirmación. Imagínense, por ejemplo, yo conocí una pareja que estuvieron conmigo en las Águilas. Ya he contado este ejemplo, pero sé que algunos no lo han escuchado. Los que ya lo han escuchado pueden echarse, como dice Chuy, un sueñito, ¿verdad? Pero hubo una pareja ahí conmigo cuando yo estaba en las Águilas que duraron como 4 o 5 años conmigo, pero tenían muchos problemas. Yo tuve que dedicarles mucho tiempo a estarlos aconsejando como pareja para que resolvieran sus diferencias y todo ese tipo de asuntos que había entre ellos. Llegó un momento en que este hombre perdió su trabajo aquí en Guadalajara, el esposo, y no encontraba trabajo. Habían pasado 6 meses, no encontraba trabajo. La cosa es que se le ve un trabajo en Puerto Vallarta y se fueron a Puerto Vallarta, él y su esposa. Por allá supe, ya cuando pasó un año, imagínense, me enteré que un profeta vino a la iglesia donde ellos estaban congregando allá. Todavía no había casa de oración en Puerto Vallarta. Entonces iban a otra iglesia. Llegó un profeta y los agarró a los dos, así les dijo: el Señor les dice que ustedes van a ser pastores. ¿De quién a veces vienen los llamamientos, dijimos? De los hombres. ¿De quién debe venir el llamamiento? Entonces él les dijo: ustedes van a ser pastores. Y entonces, el pastor de la iglesia, cuando oyó la profecía, ¿qué creen que hizo el pastor? Los mandó a México, a la Ciudad de México, a un curso de 3 meses para prepararlos para pastores. Ahí está otro punto equivocado. No hay institutos que preparen pastores. No los hay. No hay, no existen. Porque el llamado del pastorado, ¿de dónde viene? No de un papel, no de un curso, no de un diploma, no. Esa es una preparación para ti. Si Dios te llama, pues qué bendición, ya estás más preparado, ¿o no, hermanos? Pero no son. Entonces ellos fueron 3 meses y luego vienen de regreso y llegan a la iglesia a visitarnos. Felices. Pastor, ¿qué cree? Ya somos pastores. Yo me quedé, pero con los ojos cuadrados. Dije: ¿y ya resolverían sus problemas entre ustedes dos? Yo les dije: ¿y qué onda? ¿Ya arreglaron sus cosas entre ustedes? Y se quedaron callados. No me respondieron nada.
Bueno, la cosa es que se fueron. Un año más, la mamá de uno de ellos se congregaba conmigo. Un día vino pastor llorando. ¿Qué cree? Dice, se van a dejar, se van a separar porque él ya se juntó con una mujer y ella con un hombre. Por favor, ¿cómo pastores? ¿Ustedes creen que Dios quiere ese tipo de personas? ¿Saben qué hacen ese tipo de gentes? Queman el evangelio, distorsionan el evangelio. Así no es. ¿El llamado de quién viene? De Dios. Y es más, y yo he dicho siempre, mis hermanos, aún en el servicio de Dios, yo lo he dicho y lo voy a volver a decir y lo repetiré mientras tenga vida y el Señor me dé el privilegio de hacerlo. Pero yo siempre he dicho, si alguien quiere servir a Dios, mis hermanos, servir comienza. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la casa. ¿Sabes por qué? Porque si tú te paras a servir a Dios y tomas decisiones y enseñas a uno y le dices a otro, el reflejo de eso se tiene que ver en lo que tú haces en tu casa. Así es, porque si no, no funcionan las cosas. Todo comienza por nuestra casa, todo comienza por hacer bien. Mi relación tiene que estar bien, mi relación con mis hijos tiene que estar bien. Debe de ver, como la Biblia dice, usted lean los requisitos del obispo. Dice, el obispo es necesario que gobierne bien su casa. Así dice, que tenga a sus hijos en sujeción. Es decir, los hijos deben de estar sujetos. No quiere decir que los hijos a lo mejor no lleguen a no conocer de Dios, pues son sujetos, si viven en orden, tú estás haciendo lo que debes hacer. ¿Me explico? Esto es importante. Tenemos que aprender este tipo de cosas que son importantes. Entonces, recuérdelo, somos llamados por Dios, que nadie nos ponga en el ministerio si Dios no nos ha llamado. Cualquiera que se ponga por sí mismo y no por Dios, pues yo no sé qué va a pasar. Ya les puse un ejemplo de lo que sucedió con gente, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en este punto, mucho cuidado. Vamos al tercero. ¿Cuántos son? 7, ¿verdad? A ver si alcanzamos. Vamos al tercer principio. ¿Ya vimos cuántos? 2. La importancia de orar, la importancia del llamamiento. Dice Marcos 3:13, dice que llamó a los que él quiso y luego dice, y vinieron a él. La tercera cosa es la importancia de la respuesta al llamado de Dios. Porque ese es otro punto importante en el servicio. La respuesta que tú das al llamado que Dios te hace. Los discípulos aquí, cuando dice y vinieron a él, se nos está diciendo que los discípulos le dieron una respuesta a Jesús y dispusieron sus vidas a él. Ese darle respuesta a Dios, ese darle una respuesta a Dios significa que yo me dispongo con mi vida para que Dios me use. Preparados para servir tiene este propósito, que tú llegues al final, ir a una práctica, o si ya lo estás haciendo, estás sirviendo, que tú tengas un corazón dispuesto en las manos de Dios para que Él ¿qué? Te use. Claro, sirviendo. Hay que responderle a Dios. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios para ser instrumentos para el reino de Dios. No nos podemos quedar sin servir. Tenemos que servir. Por eso es importante que durante este tiempo el que no está sirviendo piense en qué área Dios le puede estar llamando para servir. Y hay que ir a servir. Tenemos que servir. Ese es el fin de esto. El hecho de que usted estudie durante tantas cosas en el instituto no es nada más para guardarlo en el almacén o en la sala de su casa, es para que usted sirva a Dios, para que lo que usted aprendió vaya y lo dé a otros. Por eso dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino note esto, para servir y ¿qué? Y dar. Esto es lo mismo, Dios quiere que tú le sirvas y tú des.
¿Qué vas a dar? Pues lo que has aprendido. ¿O de plano no has aprendido nada, hermano? ¿No te hemos enseñado nada? Sí, ¿verdad? Sí has aprendido. Por ejemplo, miren, allá la hermanita, ¿cómo te llamas, hermanita? No, Imelda, de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, miren, ella viene de Oaxaca. Ella ha estado en varios niveles preparándose. Bueno, me llena de gozo ver cómo el pastor ha enviado a varios ya por allá. Me da gusto. Por ejemplo, ¿cuántos conocieron a Iván? Al Iván 8, ¿verdad? Bueno, pues él ya va a ser ahí el coordinador del instituto, que por cierto la semana que entra vamos a ir a inaugurarlo allá a Oaxaca. Y me da gusto, ¿por qué? Porque mire, el pastor los envía para que se preparen. ¿Pero para qué? ¿Para que lleven todo el conocimiento y lo guarden allá? No, para que regresen. ¿Y qué quiere cuando regresen? Sirvan. Yo sé que a la hermanita no solamente le encomienda, le dice, vete allá también a las mujeres, empápate de las mujeres, agarra todo lo que puedas de las mujeres para que luego vengas y nos lo traigas a nosotros. ¿Sí o no, hermanita? ¿O estoy equivocado? Me lo reveló el Señor, ¿eh? No, pero el señor uno de los señores del instituto. No, pero fíjense qué hermoso es esto. Así tiene que ser. Este es el propósito, servir. Tenemos que disponernos, darle a Dios una respuesta. Hay quienes solo buscan al Señor y solo lo buscan para obtener de Dios algunos beneficios, bendiciones, pero para servir a Dios nunca se disponen. Oran y dicen, Señor, envíalos. Envíalos, aquí, envíalos a ellos, pero a mí no. Cuando el profeta Isaías dice, heme aquí, ¿qué? Envíame a mí. Envíame. A mí envíame en hacer lo que tú quieres que haga. Claro, también yo les he dicho y les he enseñado que en el servicio no se vuelva un activista. ¿Qué es un activista? Que agarra aquí, allá, y pues acá, y el que mucho abarca. Entonces no pretendamos ser activistas, hagamos las cosas necesarias que podemos, pero con sabiduría. Amén, le damos respuesta a Dios, nos disponemos a Dios. Ahora, Jesús dijo una manera de darle respuesta a Dios, fíjense qué tremendo. Jesús dijo esta frase, dice, el que quiera venir en pos de mí, ahorita les doy el texto, está en Mateo 16, creo que es 23 o 24, ahorita se los doy, ¿eh? No lo traigo aquí anotado, pero acá está escrito, no se ha ido de la escritura, 24, 16, 24, ¿verdad? Ahí está. Esta es una respuesta que Jesús espera de los que queremos servir a Dios. ¿Cuántos de verdad ya le están sirviendo y quieren servir a Dios con un corazón bueno? A ver. Ahora, si tú lo quieres hacer, esta es una respuesta, así como Él lo dice. Y Él dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Yo voy a decirles una cosa. Fíjense bien lo que les voy a decir. Si alguna vez tú le has dicho al Señor, Señor, yo te quiero servir, no me importa en qué te tenga que servir, Dios nos va a probar. Dios te va a probar, como me ha probado a mí. Yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Y ha sido una de enseñanzas. En primer lugar me mandó un pueblo para ver qué respuesta le daba. Y bueno, le di una buena respuesta. Me negué a mí mismo y dije, Señor, no importa en donde sea, lo importante es servir a Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces tú también tienes que darle una respuesta a Dios, tienes que negarte y servirle. Ay, ¿por qué aquí limpiándole pañales al niño? Bueno, porque también ahí se puede ministrar. O allá de Ujier, miren hermanos, todos los ministerios, todos los que hay en casa de oración, y yo hablo de casa de oración porque es el propósito servir en los diferentes ministerios de casa de oración. Unos son internos, otros son externos, o sea, otros salen a servir afuera. Pero en cualquier ministerio que tú te dispongas a servir,
tú vas a encontrar la oportunidad de negarte a ti mismo. Dios te va a probar para ver si estás dispuesto a hacerlo, a negarte a ti mismo. Entonces, no hay ministerio que nosotros digamos, ay, este ministerio. Bueno, si tú tienes esa actitud, esa no es una buena respuesta. Esa no fue la respuesta que le dieron los discípulos a Jesús. La Biblia dice que, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Mira, hablando que ellos vinieron con él, pero vamos a ampliar eso con lo que dice aquí en Lucas 5. Lucas capítulo 5, ¿ya lo tienen? Déjenme nada más encontrar el texto que por aquí, ¿dónde estamos? Aquí está, verso 11, 5:11. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice ahí, 5:11. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, es decir, no pudieron pescar nada en la pesca, Jesús le dijo, arrojen su red a mano derecha, y las redes no las podían, tuvieron que subir eso entre varias barcas para arrimar la pesca. Y cuando dice aquí, cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron a los que llamó? ¿Qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron a él. ¿Usted puede ver la negación de ellos para seguir al Señor, servirlo? ¿Sí o no? Ahí es donde hay que estar dispuestos. Cuando mi esposa y yo tuvimos la bendición que el Señor nos dio la casa donde vivimos ahora, le agradecimos tanto a Dios, y no sé por qué un día Dios puso en mi corazón que le dije a mi esposa, bueno, pues ya estamos bien gozosos que el Señor nos bendijo y no nos quedamos en la calle, ¿no? Entonces le dije, pero ahora ¿qué tal si el Señor nos pide la casa? Y no pedirnos la casa tanto que la tuviésemos que regalar, sino fíjese lo que sucedió justo cuando yo le digo a mi esposa que si Dios nos pide la casa, yo recuerdo que despuesito vino el llamado para irnos a vivir al pueblo de Amatitán, para pastorear la iglesia de Amatitán. Y pues allá es un pueblo, y acá es, en la zona donde vivimos está a gusto, tenemos todo a la mano ahí, y allá era un pueblito. ¿Y qué? ¿Estábamos dispuestos a dejarlo todo para ir y servir a Dios? Estuvimos dispuestos. Que no fue la voluntad de Dios que nos quedáramos a vivir allá, pues bueno, el Señor tenía un plan, nada más prepararnos. Fíjense cómo a veces Dios solamente usa lugares. Yo siempre, fíjense, es algo que aprendí. Siempre a donde nos enviaba, como que yo veía que iba a ser eterno. Cuando nos enviaron a Zapotlanejo, yo ya tenía mi casa y luego ya andaba con mi esposa, ponla en venta, vamos a venderla para comprar una casa en Zapotlanejo, y qué bueno que no la vendimos, porque si la hubiéramos vendido, pues no, Dios no nos quería más que un año ahí, y un año nos preparó y ahí viene de regreso. Y luego a Matitán igual, fuimos a Matitán y hay que vender la casa para allá comprar, y allá vivimos, y otra vez Dios allá nos tuvo nomás un año y medio y viene de regreso. Preparación. A veces no entendemos que hay cosas que es Dios, pero uno tiene que estar siempre dispuesto, con la vida dispuesta para darlo todo. Amén. Vamos al cuarto. Voy a tratar de terminar los 7. El cuarto, ya vimos 3, ¿verdad? Orar, la importancia del llamamiento, la importancia de darle una respuesta a Dios. Espero que tú le des siempre una buena respuesta a Dios, ¿verdad? Que no te quieras el ministerio de la silla, porque a algunos les gusta el ministerio de la silla y pura silla y pura silla. No. También váyase a servir, porque se ocupa. El cuarto dice, y estableció a 12, es lo que sigue. ¿Estableció a quién? A 12. De ahí sacamos este principio, porque es establecer, conlleva la idea de capacitarlos, de formarlos. Entonces es aquí la importancia de la formación. ¿La importancia de qué? Miren, cuando Dios nos lleva a servir, muchas veces creemos que ya estamos aptos para aquello a lo que se nos lleva a servir. Y fíjense que no. Fíjense que cuando Dios nos lleva a servir, no nos damos cuenta
que el que nos lleve Dios a servir tiene un principio fundamental: formarnos. Es decir, en el servicio donde estás, si tú no abres tus ojos de que a través de las cosas que ahí estás pasando y viviendo, Dios tiene el fin de formarte, sí, para que le sirvas mejor, sí, para que a donde Dios te lleve, aún tengas la capacidad de poder cumplir y soportar la carga que Dios te pueda dar. Pero te tiene que formar, porque si no te forma, ¿cómo vas a poder soportar algo? ¿Cómo vas a soportar, por ejemplo, en un ministerio donde estás ahí y de repente tienes 10 gentes y de las 10, 5 están hablando de ti? Vas a quererles cortar la cabeza a todos, cuando no es así. Yo te pongo un ejemplo sencillo, pero hay muchas cosas que en el servicio a Dios, la única manera de poder seguir adelante bien es dejándote formar. Porque para eso es el servicio también, para formarte. Y no te has dado cuenta, no has abierto tus ojos de que Dios ahí te puso para formarte y formarte y formarte, así como lo está haciendo con nuestra hermana Imelda. Y la está formando, ¿verdad? Ella ni cuenta se está dando, pero el Señor la está formando y preparándola para que cuando llegue allá no corra la primera, sino que aguante y sepa que lo que va a enfrentar y lo que va a pasar, pero sin embargo el reino de los cielos es de los valientes, los que están firmes, y la firmeza viene por la formación. Fíjense, formar significa, la palabra establecer, perdón, que usa aquí establecer, viene de una palabra griega que significa trabajar, preparar, formar y enderezar. Es decir, que en la formación también Dios te va a enderezar. ¿O no? Nos va a enderezar. Algunos a veces como que nos queremos o nos enchuecamos y el Señor te endereza, formándote como debe de ser. A lo mejor por ahí sacas un rollote tuyo y el Señor, tranquilo, no, así no es. Por ahí no es. Y te ubica el Señor. Formación. Nos endereza. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Dios desea que le sirvamos cada día con conductas y comportamientos dignos del servicio. Por ejemplo, ¿es digno esta conducta, este comportamiento del servicio? Que si, por ejemplo, Dios me da a mí un cargo, ¿no? Hagan de cuenta, a ver, eres pastor de la iglesia Casa de Oración Las Águilas, y como ya soy pastor, entonces yo agarro a los hermanos y les digo, a ver, ustedes empiecen la alabanza, ahí yo llego como a los 15 minutos tarde. Pues no, claro que no, para nada. Entonces, si yo estoy mal en eso, Dios va a tratar conmigo en eso, para corregirme. Porque imagínense, si yo soy el líder, pues yo soy el ejemplo que los demás van a seguir. Lo entendemos. Ahí entra la formación de Dios. Si, por ejemplo, imagínense, yo ya tengo la oportunidad de enseñar y luego estoy enseñándoles, hermanos, tenemos que ser gente de oración, pero tú no oras nada. Dios va a tratar contigo. Dios te va a formar si de verdad quieres servirle a Dios con excelencia. Lo va a hacer porque esto es parte de los principios importantes en el servicio. Y no solo eso, mis hermanos, Dios quiere limpieza. Una de las cosas fundamentales en el servicio, una de las cosas más tristes que enfrentamos, mis hermanos, en los ministerios y que han sido causa de muchos tropiezos y de muchas cosas para muchos hermanos, es precisamente la falta de limpieza en la obra de Dios. El ceder a cosas que no debemos ceder. Tenemos que tener cuidado en todos los aspectos. Alguien decía en el pasado que las tres cosas que más echan a perder a los siervos de Dios, las tres cosas que más echan a perder a los siervos de Dios y de que los que servimos a Dios y Dios nos empieza a dar lugares,
debemos de tener cuidado son estas tres cosas: la lana, la dama y la fama. De verdad, se los digo. Son tres cosas que echan a perder a los hombres y de las cuales tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos siervos de Dios no han caído? Y ahí es donde, y cuando hablo siervos de Dios no solamente me refiero a hombres, también me refiero ¿a qué? A mujeres. O sea, todos tenemos que tener un cuidado de servir a Dios, siendo formados y tratados por Dios. Cada uno conoce sus áreas, cada uno conoce sus debilidades. ¿Tú conoces tus debilidades? Bueno, si las conoces, tú tienes que estar siempre en constante ahí con Dios. Señor, cambia, endereza esto en mi vida, quita esto de mi vida. Yo no quiero ceder a esto. El quinto, ya me quedan dos. La importancia y la necesidad de fidelidad está en Marcos 3:14, cuando dice para que estuvieran con Él, para que estuvieran con Jesús. La importancia y la necesidad de ¿qué? De fidelidad. Se ocupa fidelidad, hermanos. ¿De qué nos sirve estudiar? Miren, no lo digo por ustedes, pero espero que nadie se encuentre en tal condición. Si alguien se encuentra en tal condición, corríjala. Pero ya. Yo supe de varios, por ejemplo, hubo por ahí 2, 3 que se graduaron en el pasado. Bueno, yo tengo aquí ya 6 años, voy para 6 años. Entonces, se graduaron. Ahí el señor feliz con su diploma, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo a la semana? Dejar a su esposa y a su familia. ¿De qué le sirvió semejante estudio a esa persona? ¿Estudiaría realmente? ¿Realmente se dejaría formar por Dios? Tratar, corregir, preparar, enderezarse, ¿dejaría por Dios? No, hermano, pues de nada sirve hacer eso. El servicio a Dios tiene que ir acompañado de un trato personal de parte de Dios hacia nuestras vidas. Si Dios no está tratando con tu vida, algo no está bien. Si Dios está tratando con tu vida, vas por buen camino. Vas bien. ¿Por qué? Porque Dios también te quiere llevar a fidelidad, que seas fiel, que seas permanente con Él hasta el final, que seas leal a Jesús, que haya lealtad a Jesús. Amén. Seamos leales, mis hermanos, porque la lealtad es bien importante. Miren, aún entre nosotros, por ejemplo, en todas las áreas de servicio tiene que haber una lealtad. Yo sé que yo no, como decía por ahí la pastora Vicky un día, no soy monedita de oro, ¿verdad? Pues yo tampoco. Y yo sé que en alguna ocasión, más de alguno de todos, atrás de mí, pues que digan lo que digan. Yo me voy a preocupar porque lo que hablen no sea verdad. Esa es mi responsabilidad. Me explico. Eso es lo que uno tiene que hacer. En eso está la fidelidad a Dios. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de ser leales. Uno tiene que aprender a una lealtad cuando servimos a Dios. Yo debo de ser leal. Por ejemplo, el hecho de que alguno de ustedes fallara, pues no es para agarrar el Face y el Twitter y el no sé cuántos medios haya, ¿verdad? Y luego, el hermano fulano, la hermana fulana, y ya lo publicaste. No es así como la Biblia dice. Leal, mis hermanos, fidelidad, es que yo voy con el hermano que falló, es que yo lo invito a arrepentirse, a cambiar y a guardar sus espaldas. ¿Lo entienden? Ese es nuestro papel. Eso es ser fiel. No que toleremos, no estoy hablando de tolerancia, ¿lo entienden? Hablo de ser fiel, leal, porque muchas veces perdemos esa y nos volvemos desleales y faltamos al respeto. Los otros 2 puntos rápidamente, anótelos, ¿verdad? En el servicio que son importantes, es la importancia, está en Marcos 3:14, dice, para enviarlos a predicar, la importancia de la misión.
Ahí te das cuenta la importancia de la misión, de ir y servir. Y aquí está hablando de ir y predicar. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos. Sin excepción de nadie. No te calles, no dejes de hablar de Cristo. Háblale a tu vecino, a tu comadre, a tu compadre, a quien se te ponga enfrente. No dejes de hablarle de Cristo. Y el último, mis hermanos, está en Marcos 3:15, cuando dice, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es la importancia de la autoridad espiritual. La importancia de la autoridad espiritual. ¿Cómo se gana la autoridad espiritual? ¿Cómo se gana la autoridad espiritual? ¿Porque te la dan un título o porque tú te la ganas sirviendo? Fíjense bien, cuando tú sirves a Dios y lo haces bajo los principios, lineamientos de lo que acabamos de aprender, la gente reconoce autoridad espiritual en ti. No ocupas mencionar una sola vez en algún lugar y decirle, yo soy aquí fulano, Juan Camaneiva. No, no ocupas. ¿Por qué? Porque tu misma vida te respalda de que eres un hombre y una mujer con autoridad espiritual. Amén. Todo esto se ocupa en el servicio. Así que vamos a echarle ganas, hermanos. Vamos a prepararnos para servir a Dios como se debe. Amén. Yo sé que ustedes ya le están sirviendo, pues bueno, estas enseñanzas les van a ayudar a que lo hagan mejor y que pulan, ¿verdad? Y luego ya después van a hacer su buena tesis en la práctica. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima y esperamos que la apologeta ya esté listo. Que el Señor les bendiga, ¿eh?